Lo que también es el cerebro, y eso también se enferma. Más cuando hay tantos problemas, como en la Argentina, donde hay problemas para trabajar, para comer, para estudiar, para alimentarse, para educarse. Y entonces cuando empezaron si eso decían los psicólogos, imaginan cuando empezaron a ir los arquitectos, ¿no? Que decía, ¿para qué quiero un arquitecto? En mi rancho un arquitecto, en un rancho medio de lata, medio de cartón, a veces de ladrillos, a veces sin piso, a veces sin ventana. Entonces yo creo que fuimos de a poquito revirtiendo esa situación. Vamos a ver ahora, este sábado un nuevo grupo va a empezar una experiencia con el consultorio de arquitectura, así que vamos a ver qué se avanzó de lo que ya hicimos hasta ahora, digamos, ¿no? Lo que sí estoy totalmente de acuerdo es que hay que meterse en el problema, y por supuesto que el arquitecto no puede ir con el dibujito, puede ir con el dibujito después de haber conversado totalmente con las personas y haber visitado la casa, así sea un rancho, y ver cómo se resuelve. Hay un ejemplo que yo digo muy importante, que es de un compañero que se llama Richard, que es agente de salud. Nosotros tenemos nuestros médicos descalzos, se llaman agentes de salud, que son vecinos a los que preparamos durante un tiempo para que ayuden a la gente a conocer sus problemas de salud, que vive en la manzana, que sabe si sus chicos están vacunados, que saben qué hacer ante una diarrea, esas cosas que saben hacer. Esos agentes de salud, como nosotros, junto con los arquitectos, los estudiantes de arquitectura y los docentes que vayan, van a trabajar en conjunto. Es la única forma de vincular la salud. El otro día hubo una reunión muy importante en La Matanza sobre el hábitat, porque bueno, después de la experiencia del indoamericano, de la experiencia de Jujuy con varios muertos, todos por un pedazo de tierra para construir su vivienda, porque todo lo que pasó acá en Argentina últimamente con respecto a los terrenos terminaron con muertes. El indoamericano terminó con muertes. Lo de Jujuy terminó con muertes. Lo de la primavera en Formosa terminó con muertes. Lo del Chaco terminó con muertes. Mártires López, todos los digamos, no solo originarios, sino campesinos pobres o obreros rurales, muchos han muerto tratando de conseguir un pedazo de tierra para construir su rancho, digamos, visto así. Así que más vale que yo me pongo muy contento que Selma va a trabajar un tiempito en el Chaco, ¿cierto? En Resistencia. Así que toda esa experiencia inmensa de tanto la va a poner allí a disposición de nuestros compatriotas. No. ¿Quién es el asesino de esos muertos? Es el mercado donde están inscritas los terrenos. Los terrenos tienen un precio, por lo tanto la gente no puede apostar su costo. A mí me han preguntado algunas veces ¿por qué los arquitectos hacen esas torres tan mal diseñadas al lado de casitas bajas? Y que no las hacen los arquitectos, las hace el valor del terreno. ¿Cómo es una reunión de inversores, de CEOs o lo que ustedes quieran con arquitectos para levantar uno de esos edificios? ¿A cuánto está el terreno acá? $600.000. Entonces déjame pensar, para el 20% que de cada departamento tenemos que hacer 40 departamentos y acá tenemos que hacer 9 pisos. Sí, pero el código, para que sea amortizable, pero el código permite 7, pero eso déjamelo a mí. Así son las reuniones, ahí no se oye hablar de ninguna persona, es inversores. El otro día en Clarín, la revista Clarín, decía, ¿cómo decía? Arquitectura al servicio de la imagen. Y después hay un artículo que era nuevas inversiones, inversiones. ¿Cómo es esa inversión? ¿Qué pasa después en un departamento de un ambiente o de dos? ¿Hay familias? ¿Quién diseñó ese departamento de
un dormitorio con 2 baños. Lo diseñaron los prejuicios de los inmobiliarios. Un baño tiene que ser el toilet para las visitas, porque la visita de un muchacho que vive solo en un departamento no puede ver su baño porque es una porquería. Estupideces de ese tipo, ¿no? Es decir, por un lado, el valor del terreno. Yo pienso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, una de las cosas sería limitar el valor de los terrenos. La otra cosa es un censo de edificios vacíos, que son muchos. Entonces, a los edificios vacíos, ponerles un impuesto muy alto para que se ocupen. Si hay muchos edificios vacíos y tienen que los propietarios que alquilarlo, el alquiler va a bajar. Y hay muchas medidas de ese tipo, aún dentro del capitalismo, que creo que se pueden tomar. También se podría hacer un censo y poner piedritas para verlo, para visualizarlo, de casas, edificios que ocupa la burocracia y casas y edificios vacíos de la municipalidad y de terrenos vacíos de la municipalidad. Y yo creo que esa montaña sería bastante grande. Por lo pronto seguro que se pueden albergar los 600.000, creo que son porteños que viven mal. Ahora Macri quiere poner, fíjense, lo que es la derecha y lo que es la izquierda. No le gusta a la gente durmiendo en la calle, cosa que no nos gusta a ninguno. ¿Cuál es la solución que propone? Un camión recolectando por la fuerza a la gente. ¿Cuál era la solución para los delitos? Que yo no me acuerdo ya qué gobernante la propuso para el delito en la ciudad de Buenos Aires. Crear más cárceles. ¿A dónde? Y en las fábricas abandonadas. ¿Cuál es el pensamiento de la izquierda? El pensamiento de la izquierda es no crear condiciones para que esto no ocurra. ¿No es cierto? Para que la gente no se enferme y no curarla de la diarrea y de todas esas cosas. Esa es la diferencia entre la izquierda y la derecha. Yo creo que no es casualidad que estemos en esta cátedra. Parece mentira que una cátedra social, la palabra social, sea una excepción. La arquitectura, ¿cómo no va a ser social? ¿Qué otra cosa puede ser? Inversiones. La arquitectura es social. Y sin embargo lo social acá está a un costadito, luchando para que lo acepten. Es como el refugio de la cultura, un programa radial. ¿Por qué se tiene que refugiar la cultura? ¿De quién se tiene que refugiar? También tiene búnkers como candidatos. ¿Quién los va a atacar? En fin, no es casualidad que estemos aquí, no es casualidad que esté aquí el doctor Chino, que es muy absurdo, pero no sé cómo decir. Y Selma, y tampoco es casualidad que mi colaboradora Andrea Zuccari, que está aquí en el medio del salón, sea mi colaboradora y que nos haya traído a esta cátedra. Las casualidades no existen, nos juntamos por los mismos sentimientos y la misma posición con respecto a la profesión. Bueno, Doc, también para agradecer el poder compartir esta mesa de oyente, porque no cumplieron con la introducción. No, y para contestar esto también de lo social en la facultad, por suerte, está empezando a tener varios lugares. De repente nos hemos dado cuenta que hay pobres afuera, que hay necesidades que atender, y creo que en distintos lugares están apareciendo como intentos que, obviamente como el del taller libre, que están marcando un rumbo, y que no es raro que un día a la noche se junte toda esta gente acá en la facultad para resolver cuestiones, ¿no? Yo creo que una de las riquezas que tiene la universidad pública es que quizás hace unos años la generación de muchos de ustedes, por ahí cometo un exabrupto, y corríjanme si no, intentó que ese fuera el pensamiento hegemónico dentro de la facultad, ¿no? Hoy creo que nos damos por contentos por tener muchos pensamientos alternativos en esta facultad, ¿no? Y si bien la universidad, como bien dicen los textos, ha sido creada para reproducir el sistema, hay algunos anticuerpos dando vueltas por ahí, y están empezando a tener éxito. Esperemos que no tengan tanto éxito y que se den cuenta y nos sigan permitiendo seguir haciendo alternativas acá. Así que bueno, solamente esta colaboración y
más que nada el agradecimiento a Beatriz y a ustedes por haberme permitido escuchar desde más cerca esta maravilla. Bueno, yo quería abrir, porque es tarde, unos minutos a ver si alguno quiere hacer alguna pregunta antes que cerremos. ¿Cómo era que pagar por el pensamiento? Quería preguntarle a Celia qué medidas se habían tomado con respecto a los materiales para la autoconstrucción. Si había algún material que fuera difícil de importar, si se podían construir todos ahí, si el Estado ayudó con eso. Sí, mira, en medio del periodo especial había, naturalmente, el primer problema era la falta de petróleo, por lo tanto nuestras fábricas de cemento sencillamente, prácticamente ninguna fábrica podía casi producir, porque Rodolfo sí sabe las cifras, pero bueno, de casi tener 12 millones de toneladas de petróleo, nos quedamos con 3 casi. Y naturalmente las que teníamos que producir electricidad, porque si no, sencillamente no vivíamos. Hubo momentos en que estábamos 6 horas de luz, 6 horas sin luz, o sea, esas cosas así de verdad espantosas, y hasta que empezamos a darnos cuenta que podíamos fabricar la electricidad con el petróleo nuestro, que es un petróleo pesado, con mucho azufre, que tiene el inconveniente que tú lo usas para quemar en turbinas y necesitas esas calderas sencillamente pararlas a los 6 meses para quitarle todas las costras y volver a... O sea, un problema bastante serio de mantenimiento. Entonces, ¿qué pasó? Que todos nosotros nos pusimos a pensar. Yo dije, pero hay otras formas de construir. Yo había estado en México, había estado en otros lugares, había estado en México exiliada. Nosotros en algunas provincias de Argentina, por ejemplo, se mantienen los sistemas constructivos que se usaban antes, o sea, el tapial, el adobe, todas esas cosas que nosotros tuvimos también en el siglo XIX, pero con el ingreso del poderío de los Estados Unidos, que llegó, intervino nuestra guerra cuando ya estaba ganada en el año 1898 y firmó con los españoles el Tratado de París. Resultó que se quedaron con Puerto Rico, Filipinas y con la base de Guantánamo y otra base en Calvarién, más la isla de Pino, que lo de Calvarién y lo de la isla de Pino nos devolvieron en el año 1924, pero el resto siguen ahí en Guantánamo. Y la influencia de los Estados Unidos dentro de nuestra sociedad hacía que prácticamente a partir del año 10 o 12 todo en Cuba se hacía con cemento. Tú no te puedes imaginar las maravillas que nosotros tenemos hechas con yeso, hechas con otros sistemas constructivos, con tapial y eso en La Habana Vieja y en algunas pequeñas zonas de La Habana. Pero los obreros sobre esas cosas prácticamente dejaron de existir. Por casualidades de la vida, yo me divorcié de Osmani Cienfuegos en el año 60. Y Fidel se encontró conmigo de casualidad y me dice: móntate, que he decidido que vamos a hacer las más importantes escuelas de arte en los terrenos del Country Club, móntate que lo quiero enseñar. Yo le dije, bueno, me monté. Y salió de La Habana libre en su carro. El carro mío lo iba manejando uno de sus escoltas, y mientras íbamos para allá y él me iba hablando y decía, pero ¿qué vamos a poder ver si son las 8:30 de la noche? No se podía ver nada. Me llevó al Country Club y me dijo, yo quiero que tú hagas aquí las más importantes escuelas de arte. Yo estaba en segundo año de la carrera, recuerdo, y trátalo como un plan especial. Él estaba creando planes especiales y mandaba a todo un montón de gente a planes especiales para hacer las cosas más difíciles. No hables con ningún ministro, con ninguna cosa. Y entonces
Después que entramos, no vimos nada, me dijo, vas a tener que venir mañana. Digo, sí, no se preocupe, yo vengo mañana, sola en mi carro. Y entonces me dice, ¿y dónde te dejo? Digo, no, en el ICAI. Yo en aquel momento estaba haciendo la revista Cine Cubano, porque me estaba divorciando y no quería tener nada que ver con la construcción ni nada de eso. Osmari era ministro de Obras Públicas. Entonces me bajo ahí en el ICAI, subo y lo llamo por teléfono y le dije, mira, Fidel quiere que yo tenga un ministerio igual que tú y a mí no me interesa, así que tú dime, él quiere que yo le haga unas escuelas de arte. Dice, no, pero no te preocupes, escoge tú los arquitectos, que yo te abro un espacio en la primera planta para que tú pongas a la gente que tú quieras y eso yo te ayudo en todo. Cuando yo escojo el arquitecto para ahorrarles el cuento, uno de los problemas que teníamos que no había acero. O sea, primero porque no daba abasto la planta nuestra de varillas de hierro. Y la otra porque sencillamente se estaban construyendo tantas otras cosas que lo que tampoco podíamos importar ya de Estados Unidos, no se podía importar nada, porque además nos habían cortado la cuota azucarera, todavía no había dicho Nikita Khrushchev que nos iba a comprar el azúcar nuestro, en definitiva era una cosa realmente bastante seria. Y ahí cuando empezamos en esa discusión, me di yo cuenta de que teníamos que usar el sistema constructivo de lo que allá en Cuba decimos bóveda catalana. No sé si a ustedes alguna vez le ha... Ajá. Entonces nos empezamos a dar cuenta que teníamos que estar usando otros sistemas constructivos que sencillamente ya tuvimos que poner maestros albañiles de los pocos que quedaban para que enseñaran a hacer el cemento desfraguado rápido para poder hacer las cúpulas que estábamos haciendo. Y así me empecé a vincular con toda otra serie de tecnologías que ya prácticamente habían desaparecido en Cuba en el año 59. ¿Las resucitaron? Pero las empezamos a resucitar. Yo logré que Miserior, que es una organización de la Iglesia Católica Alemana, me garantizara acceder a Crater, o sea, a Grenoble, donde está el centro de toda la arquitectura de tierra. Llevé a la gente de Grenoble a Cuba. Estuvo Nidia Marinaro, la esposa de Rodolfo, que había en Corrientes hecho cosas en adobe y en barro. Establecí conexiones con Susana Mata en Resistencia, que además no se ha dicho aquí, pero ya incorporó el diseño participativo al currículum de la carrera en la Universidad del Nordeste. Y eso, yo voy ahora a trabajar allá porque voy a asesorar el programa de mejoramiento de barrios que se está haciendo en general en todo el país, pero lo voy a asesorar ahí en Resistencia, porque Susana está trabajando directamente con los pobladores. Y una de las cosas que yo me encuentro siempre con Susana es que ella hace cosas espectaculares, pero no escribe nunca nada. Le decía a Beatriz, el problema es que yo creo que si voy a ayudar, pero lo que sí yo he puesto como compromiso mío personal es que tengo que dejar escrito qué es lo que se está haciendo de verdad con los programas de mejoramiento de barrios. Ahora tuve, en el día del cumpleaños de Rodolfo, estuvo el responsable del programa de mejoramiento de barrios en Corrientes. Y ya quedé con él en que también voy a ir a ver lo que están haciendo allá. Creo que existe la posibilidad de que nosotros profesionales podamos empezar a hacer cosas, porque se están planteando esas iniciativas acá. Y bueno, por lo menos lo que se está haciendo en Resistencia, yo voy a dejar de todas maneras algo escrito que vamos a publicar, porque lo que no puede dejarse pasar esas cosas. Yo quería contar que Susana Mata era una arquitecta ya formada, profesora de la facultad, fue profesora de mujer incluso, y hizo el curso de arquitecto de la comunidad, cosa que es rara, que yo di en Corrientes seminarios, ¿no? de varios días en distintas semanas con clientes reales de Corrientes y de Chaco. Y ella se inscribió ahí. Eran muy pocos los arquitectos grandes, realmente eran jóvenes todos. El jefe de los arquitectos de ahí, ¿cómo se llama eso? El Colegio de Arquitectos, Hugo Nagy, también se inscribió, era criticado incluso por los alumnos ahí, una crítica libre.
Y Susana Mata se copó con el sistema y llevó lo que yo le traje a un estadio distinto y superior. Es decir, lo llevó al plano urbano. Es lo mismo, pero aparecen otros actores, aparecen empresas de agua, de electricidad. Entonces perfeccionó un sistema participativo mucho más desarrollado. Un día iba yo en el auto con ella en Corrientes y se pone, agarra, toma el teléfono celular. ¡Ah, qué maravilla! Había ganado el concurso para la zona, para la calle peatonal de Posadas. Que regresábamos de Asunción a la Resistencia, bueno, cuando ganó el bueno. Entonces, ganó el concurso y cuando fue a explicar el proyecto, explicó que ella iba a hablar con los comerciantes de la calle, que iba a hablar con los motociclistas, que iba a hablar con los vecinos, y entonces se empezó a correr un murmullo, pero no tiene proyecto, no tiene proyecto, lo que tiene es un método. Y ella dijo, si no hacemos participar a la gente van a traer recursos de amparo. Y la gente quedó contenta toda. Además, no se limitó a poner farolitos en la calle principal, que era lo que se suponía, sino que vio la ciudad en medio de la provincia, trazó líneas y organizó eso muy bien. Algo más quería decir. El tema de las escuelas de arte. Es una arquitectura que se perdió en Cuba, maravillosa. Hay cosas de quiénes son los arquitectos italianos. No, Porro es el primero. Porro. Son interesantes. Alguien va a Cuba, vayan a ver las escuelas de arte. Hay formas que parecen Gaudí, de todo. Y después al lado hay un monobloc, copiaron de los rusos, espantoso. Los rusos les mandaron prefabricados, y qué bueno, ¿cuántas podemos hacer? Y levantaron prefabricados, algunos con una cara al oeste y otra al este. Miren, aquí todas las viviendas son iguales, Livingston. No son iguales, la que da al oeste es distinta a la que da al este, la que está en planta baja es distinta a la que está en planta alta, la que está en la punta es distinta. Bueno, vuelvo a las escuelas de arte. ¿Cómo fue eso? Y que en medio de la ciudad de La Habana estaba el golf. 30, 40 hectáreas tendría. Lo mismo que está pasando en Buenos Aires. Está el golf en Palermo. Claro, los que juegan golf todos tienen auto. Tendrían que irse a 20 kilómetros, por lo menos, a jugar al golf. ¿Y eso qué sería? Un parque para la población que es compatible con algún cinturón de viviendas o con algo. Y ni hablar de las fotos de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires, que es la verdadera ciudad. Hay una mancha enorme que se puede ver desde el avión o en los mapas, que es Campo de Mayo. ¿Cómo puede ser que esté ese hueco ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Están tirando tiros? ¿Qué están haciendo ahí? Todo ese hueco tendría que ser un parque para el Gran Buenos Aires de ese sector, incluso compatible con viviendas. Y esas son las cosas que tenemos que ir poniendo en la mente, aunque lamentablemente el gobierno que nos ha tocado dentro de la capital federal no parece comprender ninguna de estas cosas. Y el gobierno nacional tampoco parece comprender un problema más general, que es el del auto. Todo el mundo está contentísimo porque hay 700.000 autos por año. Se agregan 150.000 patentes por mes. No, por año, 150.000. Es decir, que en 10 años está el doble de autos que ya están estacionados en todas las cuadras, porque además de no caber en las autopistas que están atrancadas, después hay que estacionarlos, porque de los autos hay que bajarse. Y no hay lugar donde ponerlos. Se pegan a las dos veredas, a veces en doble fila, y son el colesterol. Cuando se atrancan es un infarto. Y está todo el mundo contentísimo porque da trabajo. Es decir, como si uno tuviera colesterol y dice, mira, yo vendo el colesterol, no sabes la plata que estoy ganando, ¿oíste? Pero te pones muy de un infarto. Y no, pero da trabajo. Eso es una cosa que no comprende ningún gobernante y realmente está por llegar a un colapso. Pero como la mente, como decía el chino, funciona al mismo tiempo que el cuerpo, han logrado con la propaganda y con meterle a los machos argentinos la ambición del 0 kilómetro. Llegó al 0 kilómetro. El 0 kilómetro anda al 0 kilómetro pronto, porque anda muy despacito. Es decir, uno se compra un autazo que da 200 para andar a 10. Esa es la verdad. Muy rara vez andan por la nieve saltando y con una barba cortita como muestra la propaganda. Están estacionados, tener una fila. Basta escuchar la radio a la mañana para ver todas las arterias, las autopistas
con infartos, accidentes, pero es decir que el automóvil no funciona más adentro de la ciudad. Si no nos damos cuenta a tiempo, el colapso va a ser peor. El cemento es la industria del cemento es parienta de la industria de los autos. Los autos precisan todo chato, la tierra impermeabilizada, y como no es suficiente, ahora agujeros abajo de las plazas para hacer estacionamientos. Es decir, los enemigos de la ciudad son los inversores, los intendentes y los autos. ¿Alguna pregunta más? Una sola, a ver si hay quién se atreve. Tenemos dos preguntas. Bueno. Paso. No, solamente lo del periodo y el especial. Si podés ubicar, ¿cuál fue? ¿En qué momento? Bueno, el periodo especial para nosotros empezó en el año 89, cuando se cayó la Unión Soviética. Porque, como probablemente no sepan que nosotros todavía seguimos bloqueados por Estados Unidos. O sea, eso significa que no solo es un bloqueo económico, comercial, financiero. Acaban de ponerle a una empresa francesa una multa porque de transporte, porque después de pasar por La Habana sencillamente llegó a Estados Unidos. El barco. Entonces, nada que se fabrique en Estados Unidos puede tener níquel cubano. Nada que se fabrique en Cuba puede llegar a Estados Unidos. Y por lo tanto nosotros teníamos que buscar quién nos comprara el azúcar y dónde vender las cosas que hacemos. En ese problema, sencillamente cuando se cayó la Unión Soviética y después se cayeron las economías de lo que se llamaba el este de Europa, pues sencillamente nosotros no teníamos con quién vender. Pero además habíamos cambiado toda nuestra tecnología. Cuando Estados Unidos nos bloqueó en el 60 y habíamos cambiado toda la tecnología de todas nuestras fábricas para usar la tecnología de los países del este de Europa. Cuando se cayó el este de Europa y la Unión Soviética, pues sencillamente tuvimos que cambiar toda la tecnología para sencillamente adaptarnos a los sistemas del mercado. Esto implicó una cantidad de años en que realmente no llegaba prácticamente nada a Cuba. Nosotros, yo recuerdo que en el 92 estábamos dando conferencias, él y yo, por todo el país. Empezamos por Rosario, seguimos por una cantidad grande y hasta terminamos en Neuquén y Carmen de Patagones. Y siempre me preguntaba, ¿y ustedes cómo están? Porque en aquel momento sabían que nosotros estábamos en crisis. A nosotros eso le llamamos periodo especial porque aplicamos lo que se suponía que cómo teníamos que vivir. Todos nosotros tenemos entrenamiento militar. Sí, Estados Unidos nos bloqueaba. Lo que había pasado en el año 62 cuando la crisis, ellos dicen de Bahía de Cochino, nosotros decimos de Girón, pero y después cuando la crisis de los cohetes en la época de Kennedy en el año 62. ¿Qué pasó? Que nosotros empezamos a consumir solamente lo que nosotros éramos capaces de producir. Yo recuerdo que me preguntaban, ¿y ustedes cómo están? Y yo les decía, nosotros estamos mal. Porque cuando nosotros, por ejemplo, la base de nunca fue la carne, ¿no? Pero había cosas como el puerco, desde el punto de vista de las proteínas. Pero lo fundamental en Cuba es el arroz y los frijoles. Ustedes no le dicen frijoles, sino porotos. Y cuando hay arroz, no hay porotos. Y cuando hay porotos, no hay arroz, porque las cosas venían en función de cómo podían comprarse en el país que nos iba a vender y cómo podían llegar, de la forma en que podían llegar, porque además nuestros barcos ya no tenían petróleo para moverse. Era como